Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar a trabajar lo que es el machote o el original de nuestro juego de planos. Esto es bien importante porque yo no sé si ustedes ya leyeron un poco o se dieron cuenta que cuando nosotros estamos trabajando esta parte nos dice que vamos a trabajar con copias sepias o con copias heliográficas. La verdad es que esta es una metodología que ya no se utiliza. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un tipo de calcado. Por lo tanto, sí necesitamos realizar un plano original, es decir, el machote, al cual le vamos a estar sacando copias cada vez que necesitemos hacer uno más del juego de planos. Lo importante de este machote es que debe quedar con todos los parámetros específicos para que cuando nosotros necesitemos hacer una copia, pues no tengamos que estar buscando situaciones alternativas, sino de una vez quede fijo para este tipo de situaciones. Entonces, el juego de planos que nosotros vamos a llevar a cabo es este que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Es una vivienda de un solo nivel, unifamiliar, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajarlo a escala 1 es a 50. Yo estoy acá. Y una de las cosas que sí necesito que observemos, por favor, es que yo les voy a pedir a ustedes que tengamos en cuenta este pequeño documento que está acá, que son los elementos mínimos de un plano original. Esto es lo mínimo que el plano debería de contener. Los elementos mínimos dicen el diseño del proyecto visto en planta con los grosores de muros dependiendo del material de mampostería a utilizar según lo que requiera el mismo diseño. Identificación de ejes conformados horizontalmente de izquierda a derecha y las laterales y verticalmente de arriba hacia abajo con números, es decir, los de arriba, los de abajo van a ir con números A, B, C, D y los de abajo hacia arriba, en este lado o en este, van a ir numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los que necesitemos. Luego dice, se ubican los muebles fijos como los artefactos sanitarios, pila, lavatrastos, gabinete, cocina, que después no se podrán cambiar de posición. Es decir, todo lo que está fijo de una vez en una vivienda y que no lo vamos a cambiar, eso queda determinado dentro del plano machote de una vez. ¿Sí? Luego dice, deben aparecer los boquetes de puertas sin los abatimientos, es decir, no vamos a hacer la curvita de las mismas, ya que estas proyecciones dificultan la visibilidad cuando se le introduzca otro tipo de información. Aquí está, a las copias sepias o hijos que se saquen del plano original. Es lo que les decía, nosotros no vamos a sacar copias sepias, sino vamos a calcar. Luego dice, referencia en cuanto a la planta baja o primer nivel y planta alta o segundo nivel, según la cantidad de niveles del proyecto, como la indicación de la escala. Como en el caso de nosotros únicamente vamos a hacer un nivel, ¿sí? Solamente va a haber una indicación. A esto es a lo que también le llamamos título, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a colocar es el título con el nombre de lo que estamos dibujando y con la escala, ¿sí? Luego dice referencia de norte y cajetín rotulado, dejando pendiente los datos a colocarse posteriormente. Es decir, nuestro cajetín lo vamos a diseñar de una vez, lo vamos a colocar y ese cajetín no debe cambiar en el transcurso de todo el juego de planos, ¿sí? Únicamente vamos a dejar sin rotular todos los elementos que van a ir cambiando. Por ejemplo, el tipo de plano, a uno va a ser plano de arquitectura, otro plano de estructuras, otro plano. Entonces, ese tipo de elementos sí lo vamos a dejar pendiente de trabajar. Y así, estos son los elementos mínimos que debe tener un plano original o un machote. Eso es lo que vamos a trabajar en esta tarde o en esta mañana, no sé a qué horas estén viendo esto. Pero también hay otra serie de instrucciones que necesito darles. Lamentablemente yo probé a dibujar. Por el espacio que tengo, la cámara y todo se me complica mucho y no fue factible. Así que lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer el dibujo en AutoCAD y ahí les voy a ir dando todas las instrucciones que ustedes deben de tomar en cuenta a la hora de trabajar el machote.
Yo sé que va a ser un poco diferente, pero se van a poder hacer una idea a la hora de ustedes irlo trabajando. Lo vuelvo a repetir, el machote es este, está en la página 78, ahí están las instrucciones, ¿sí? Y pues vamos a empezar a trabajarlo, ¿sí? Muy bien, jóvenes, fíjense que lo que tenemos en este momento es un formato A2 con su cajetín y vamos a empezar a trabajar ciertas situaciones. Primero, una vez ya tenemos trazado el formato, no necesariamente tiene que estar el cajetín, pero por lo menos el formato, van ustedes que darle un espaciado de 5 centímetros. Luego van a comprender por qué. Yo lo voy a hacer acá, 5 centímetros, hacia acá y hacia acá. Muy bien. Yo por situaciones de AutoCAD voy a tener que estar cambiando las dimensiones del dibujo para que ustedes comprendan mejor. Pero entonces ahorita tenemos la idea de que acá para acá hay 5 centímetros y de acá para acá hay 5 centímetros. Voy a realizar un escalado en este momento. Y, perdón. Sí. Muy bien, entonces esto lo hago porque vamos a trabajar con medidas estándares, es decir, no voy a transformar, sino con las medidas que deberíamos de trabajar. Ok, para hacerlo un poco más sencillo, voy a pasar mi AutoCAD para acá, este de acá, y voy a dejar mi dibujo de este lado. Muy bien. Entonces, observemos que el dibujo tiene 9 metros de ancho, así que voy a trazar una línea a 9 metros de esta. Y luego, para abajo, tiene una longitud de 15 metros. Así que voy a hacer mi desplazamiento de 15 metros. Ahí estamos. Este debería de ser el rectángulo que me quedaría a mí en el dibujo. Esto ya lo estoy trabajando a escala 1 es a 50, con mi escalímetro en escala 1 es a 50. Luego de eso voy a tener una línea de 15 centímetros. Si ustedes ya leyeron la teoría, se van a dar cuenta que lo primero que hacemos es una retícula, como matriz, y ya después de eso vamos quitando las líneas que no nos sirven. Así que vamos a trabajar de esa forma en este momento. Muy bien, cuando ya tengo generada la retícula, lo que voy a hacer es empezar a borrar todos los pedazos que no me sirven. Así que muy bien, cuando ya tengo mi retícula limpia, es decir, ya he quitado todo lo que me excede, vamos a empezar a trabajar con las partes que de por sí no son parte de la retícula, sino son como que un pequeño aparte, ¿verdad? Entonces, observemos una serie de situaciones. Primero vamos a trabajar el closet que está acá. Por costumbre, nosotros ya conocemos, por ponerlo mejor, que este closet tiene que tener 60 centímetros. Así que yo voy a venir
y a esta línea le voy a dar una de 60 centímetros de acá hacia acá. Como pueden observar, esto también es block, así que voy a ponerle 15 centímetros para acá. Voy a irme a la planta acotada, perdonen, para que ustedes vean mejor todas las medidas, ¿sí? Y observen que me dice que de acá para acá tengo 1,40 y 10 centímetros el muro que va en medio de los closets, ¿sí? Entonces, muy bien, cuando ya tengo mi retícula limpia, es decir, ya he quitado todo lo que me excede, vamos a empezar a trabajar con las partes que de por sí no son parte de la retícula, sino son como que un pequeño aparte, ¿verdad? Entonces, observemos una serie de situaciones. Primero vamos a trabajar el closet que está acá. Por costumbre, nosotros ya conocemos, por ponerlo mejor, que este closet tiene que tener 60 centímetros. Así que yo voy a venir y a esta línea le voy a dar una de 60 centímetros de acá hacia acá. Como pueden observar, esto también es block, así que voy a ponerle 15 centímetros para acá. Voy a irme a la planta acotada, perdonen, para que ustedes vean mejor todas las medidas, ¿sí? Y observen que me dice que de acá para acá tengo 1,40 y 10 centímetros el muro que va en medio de los closets, ¿sí? Entonces, luego de eso, observemos que esta pared continúa, ¿sí? Y entonces, yo cometí el error de borrarla, la voy a hacer continuar. Muy bien. Y quiero que observen, por favor, que acá esta línea o este muro que acá no se alinea con ninguno de los ejes. Entonces tenemos que tener cuidado con quién se alinea, ¿sí? Pero sí podemos tener algunas pautas. Por ejemplo, observen ustedes que esta ventana se alinea con este muro que está acá. Y nos dice que a partir de esa ventana vamos a tener 70 centímetros y luego los 15 del muro. Entonces, a partir de esta vamos a tener 70 centímetros. Perdón. A partir de ahí vamos a tener 70 centímetros. Y luego la línea que termina acá. Muy bien. Un muro de espesor de 15 centímetros. Y este muro llega hasta acá. Este otro muro llega hasta acá. Y esto que tengo en medio lo borro. ¿Sí? Esto de acá también lo voy a borrar. Bien. Observen entonces ahora que esto de acá también lo voy a borrar porque esta línea no es continua. Observen ustedes entonces que a partir de este punto, bueno, pues creo que estoy mal, disculpen, porque la ventana sí va a esta línea, disculpen, y la ventana esta que está acá está a partir de acá. Eso quiere decir que de acá para acá vamos a tener la ventana que tiene un ancho de 0.5. ¿Sí? Muy bien. Esa sería la ventana. Y entonces esta medida de 70 centímetros va a partir de ese punto. Con lo cual voy a tener que mover todo esto. Perdonen. Muy bien. Voy a quitar esta línea.
Ese error fue dado por algo que ustedes conocerán luego. Muy bien, acá está. Y esto va cortado acá. Y esto va cortado acá. Muy bien. Entonces, muy bien. Observen entonces ahora que acá tengo un muro de 70 centímetros que sube hacia arriba 10 centímetros y que cierra este baño que está acá. Y esa misma línea va a servir para cerrar todo el espacio, ¿sí? Entonces estas líneas que estaban acá no me son útiles. Voy a quitar también esta ventana de acá. Acá esta línea. Muy bien. Y algo así me iría quedando. Voy ahora a quitar esta puerta que está acá. ¿Sí? Que me dice que tiene 80 centímetros de ancho. Entonces, luego de eso, observemos que esta pared continúa. ¿Sí? Y entonces, yo cometí el error de borrarla. La voy a hacer continuar. Muy bien. Y quiero que observen, por favor, que acá esta línea o este muro que acá no se alinea con ninguno de los ejes. Entonces tenemos que tener cuidado con quién se alinea. ¿Sí? Pero sí podemos tener algunas pautas. Por ejemplo, observen ustedes que esta ventana se alinea con este muro que está acá. Y nos dice que a partir de esa ventana vamos a tener 70 centímetros y luego los 15 del muro. Entonces, a partir de esta vamos a tener 70 centímetros. Perdón. A partir de ahí vamos a tener 70 centímetros. Y luego la línea que termina acá. Muy bien. Un muro de espesor de 15 centímetros. Y este muro llega hasta acá. Este otro muro llega hasta acá. Y esto que tengo en medio lo borro. ¿Sí? Esto de acá también lo voy a borrar. Bien. Observen entonces ahora que esto de acá también lo voy a borrar porque esta línea no es continua. Observen ustedes entonces que a partir de este punto, bueno, entonces creo que estoy mal, disculpen, porque la ventana sí va a esta línea, disculpen, y la ventana esta que está acá está a partir de acá. Eso quiere decir que de acá para acá vamos a tener la ventana que tiene un ancho de 0.5. ¿Sí? Muy bien. Esa sería la ventana. Y entonces esta medida de 70 centímetros va a partir de ese punto. Con lo cual voy a tener que mover todo esto. Perdonen. Muy bien. Voy a quitar esta línea. Ese error fue dado por algo que ustedes conocerán luego. Muy bien. Acá está. Y esto va cortado acá. Y esto va cortado acá. Muy bien. Entonces, muy bien. Observen entonces ahora que acá tengo un muro
de 70 centímetros que sube hacia arriba 10 centímetros y que cierra este baño que está acá. Y esa misma línea va a servir para cerrar todo el espacio, ¿sí? Entonces estas líneas que estaban acá no me son útiles. Voy a quitar también esta ventana de acá. Acá esta línea. Muy bien. Y algo así me iría quedando. Voy ahora a quitar esta puerta que está acá. ¿Sí? Que me dice que tiene 80 centímetros de ancho. Entonces muy bien, mi dibujo solo muros me debería quedar de esta forma, ¿sí? Posterior a eso, vamos a ir dibujando puertas y ventanas, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Ya tenemos dibujado el machote de la forma más básica. Los muebles son los más básicos que podríamos encontrar, porque la idea es asimilar lo más posible al machote a lo que ustedes están trabajando. Una vez hecho esto, pues nosotros vamos a empezar a colocarle los ejes. Una cosa que es bien importante y que quiero que ustedes observen, por favor, es que en este caso hubieron algunas correcciones, como por ejemplo lo de esta ventana que no estaba y lo de este muro que estaba un poco más corto y lo tuve que corregir, ¿sí? Entonces, por favor, tomarlo en cuenta. Bien, ya con eso dicho, vamos a empezar a trabajar el eje. Y para trabajar el eje a este le voy a dar una línea con una distancia de 4 centímetros, ¿sí? Y luego de eso, lo primero es que lo debo de centrar. En mi caso es un poquito complicado centrarlo, así que voy a trabajar acá y vamos a ver, punto 15. Bien, muy bien. Voy a tener una distancia de 4 centímetros. Y a partir de esos 4 centímetros voy a hacer un círculo con un diámetro de 8 milímetros a 1 centímetro. En el caso voy a utilizar el de 1 centímetro, ¿sí? Con lo cual le voy a dar un radio de 0.5, ¿sí? Muy bien. Una vez tengo esto, esta podría ser la forma más sencilla de generar un eje.
Si yo quiero darle un poquito más de estilo, pues puedo hacerlo, ¿sí? Generando unas pequeñas líneas para acá. Ya con eso se ve un poquito mejor, ¿verdad? En algunos casos podemos darle otros efectos. El asunto es que nos funcione. La estética va a ser parte de lo que ustedes van a hacer de su trabajo. De momento lo vamos a trabajar de la manera más simple. Una vez está hecho esto, pues vamos a hacer los ejes a lo largo de todo el plano. Yo los voy a colocar. Muy bien, ahí tengo los primeros 4 ejes. Esta línea me sirvió de auxiliar únicamente para colocar ese. Y ahora voy a colocar los 4 de abajo. En este caso, los ejes van a tener exactamente las mismas dimensiones. Así que únicamente voy a copiarlos en mi caso. En el caso de ustedes, obviamente van a tener que dibujarlos todos. Pero la idea es que tengamos, pues precisamente eso, ¿verdad? Una idea de cómo van a ir quedando. Muy bien. Ahí tengo los ejes de un lado. Y para el otro, pues también voy a dibujar. Lo voy a hacer acá. Para ubicarlo adecuadamente. En este caso, ustedes van a notar una pequeña diferencia en las dimensiones del plano. No de lo que estoy haciendo ahorita, de los ejes. Pero es porque para hacerlo correctamente tuve que volver a escalar el plano. Recordemos que no estoy trabajando a mano, entonces es un poquito complicado. Entonces acá otra vez lo mismo. La línea de 4 centímetros. El eje, o perdón, el círculo de 0.5. Borro este pedacito de adentro. Y ya con eso lo voy copiando conforme yo lo necesite. Sí, puede ir acá, acá y acá. Depende de los criterios, ¿sí? Depende de los criterios. En algunos casos se colocan todos los ejes y en algunos otros se colocan solo los que se ven. ¿A qué me refiero con esto? Observemos que en esta línea está este muro, este y con eso tenemos nuestros ejes. Sin embargo, ahora voy a hacer una copia hacia el otro lado y quiero que observen esto. Los ejes no coordinan, a excepción de este de abajo. Los ejes no coordinan. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar otros ejes, ¿sí? En este caso, yo lo voy a hacer así. Muy bien. Vuelvo a repetir, esta no es la forma en que normalmente se trabaja en AutoCAD, simplemente lo estoy haciendo como un ejercicio para demostrarles a ustedes. Entonces, en este caso, quiero que observen que, por ejemplo, este eje no pertenecen a este muro porque no tienen continuidad en él. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, algunos otros ingenieros o arquitectos, dependiendo quién sea, manejan el concepto de que todos los ejes deben de ir en todos los lados, ¿sí? Entonces, si fuera de esa manera, lo que deberíamos de hacer es replicar estos mismos ejes en el otro lado. No lo vamos a hacer en este caso, sino vamos a dejar las líneas de esta forma, ¿sí? Muy bien. Observen que aquí ya tenemos un pequeño inconveniente. Y es que el espacio quedó justo para que solo
bueno, aquí arriba me quedaron los ejes y aquí abajo pues ya no tengo espacio para un título como tal, ¿sí? Normalmente estamos acostumbrados que según el libro las cotas que van deben de ser estas de este lado y estas de este lado, y por lo tanto los ejes son esos. Sin embargo, lo que realmente se maneja a nivel de arquitectura es que deben de ir las cotas de todos los lados, ¿sí? En algunos casos vamos a poder quitarlas o vamos a poder disminuir su tamaño. Entonces esa es una de las cosas que nosotros vamos a hacer acá para poder trabajarlo de una mejor forma. Yo voy a reducir esto un punto 75, ¿sí? ¿Por qué punto 75? Porque lo que sucede es que voy a dejar mis déjenme ver. No, perdón, era punto 8. Bueno, de todos modos ahí estamos bien. Lo que sucede es que voy a dejar mis cotas cada 8 milímetros, con lo cual necesito 5 niveles de cotas, ¿sí? La primera es cotas parciales, la segunda es cotas a muros, la tercera es cotas a ejes y la cuarta es cotas totales, ¿sí? En el machote, las únicas que vamos a representar son las cotas totales y las cotas a ejes, ¿sí? Entonces, cuando yo ya tengo esto, voy a empezar a colocar mis líneas de cota. En el caso mío, pues es más fácil, pero para que nosotros veamos bien cuál sería el proceso, pues lo que deberíamos de hacer es venir, colocar una línea, colocar una línea a un distanciamiento, disculpen, esta línea base solo la hice para marcar el distanciamiento, a una distancia de 0.08, ¿sí? Entonces observen que acá marcaría, perdón, es 0.8, es 0.8. Aquí estaría mi primer nivel de cotas, aquí estaría el segundo nivel de cotas, mi tercer nivel de cotas y el último nivel de cotas, ¿sí? Ahí estarían los 4 que yo necesito. Lo mismo para la parte de arriba. Para no complicarme mucho, voy a simplemente rotar esto. Ay, no me va a dejar. Ah, no lo voy a hacer, no importa. Ok, lo vuelvo a repetir. En mi caso pues, estoy haciendo esa línea porque me va a servir de base. Entonces siempre a punto 8 tengo mi primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel de cotas. Y lo mismo debería de suceder en el otro sentido. Para no complicarme, únicamente voy a hacer una copia y de este lado también, ¿sí? Una de las cosas que es importante es que tenemos que tener en cuenta, si se dan acá, me quedó justo en el centro o un poquito en el centro porque lo que hice acá fue quitarle un nivel de cota. ¿Por qué le quité un nivel de cota o por qué me permití quitarle un nivel de cota? Porque las cotas parciales, a la hora de colocar la planta cotada, las puedo meter aquí adentro, ¿sí? Con lo cual, aquí afuera, puedo dejar solo ejes y totales. Otra situación que hacen algunos es que no utilizan 4 niveles, sino mezclan estos primeros dos, las cotas parciales y las cotas de muros, lo cual es válido también para optimizar espacio. Sin embargo, la normativa de arquitectura nos dice que deben llevar estos niveles de cota. Por eso lo vamos a dejar así nosotros en este momento. Y ya con eso nosotros empezamos a colocar nuestras cotas.
voy a colocar un texto. Este texto debe de ir con un tamaño de medio centímetro o 0.5. Y en este caso nos dice que los ejes de arriba tienen literales, es decir, letras. Por eso yo lo estoy colocando así. Y acá entonces van a ir A, B, C y D. Lo voy a corregir. A, B, C y D. ¿Sí? Y en este otro lado voy a colocar también la misma altura, 9.5, pero acá nos dice que va a llevar números. Ok, yo lo voy a colocar así. Ahí está, ya me lo colocó correctamente. Así debería de ir. Muy bien. Ahí estamos. Y esto lo vamos a ir copiando. Ahora, aquí sí tenemos que tener un cuidado específico. Y es el siguiente. Yo voy a colocar mis números en todos. ¿Sí? Y luego voy a ir organizando. Muy bien, este de acá también. Este de acá también. Este de acá. Este de acá. Este de acá y este de acá. Entonces quiero que observen que este eje es uno solo. Porque si yo lanzara una línea, se vería solo. Este es el eje 1. Luego, este de acá sería mi segundo eje. Este, por lo tanto, va a ser el eje número 2. Luego, si yo trazo una línea de eje, me voy a dar cuenta que este es un número 3. Este debería de ser un 4. Este debería de ser un 5. Este de acá debería de ser un 6. Es decir, los voy colocando en el orden respectivo hacia arriba. 7, 8. Y estos otra vez son un mismo eje porque si yo lanzara una línea, los dos se comunican. Así que estos ambos van a ser 9. ¿Sí? Muy bien. Ahí estarían colocados mis ejes de forma correcta. ¿Qué sucede en algunos casos? Otra vez se manejan diversos criterios. Por ejemplo, yo voy a suponer que a mí se me olvidó colocar este eje. Y yo coloqué que este era eje 4. Solo estoy suponiendo, por favor. Entonces, para ubicar este eje, le voy a poner 3'. Ese 3' significa que es un eje que va después del 3, pero que no es el 3. ¿Sí? Ojo con esto, por favor. Los ejes primas siempre van después del número indicado, no antes. ¿Sí? Si por ejemplo yo tuviera un muro acá de este lado y le quisiera poner un eje, ese no sería 3', sería 2', porque está por debajo del eje 3. Entonces, esa es una opción. La otra o el otro criterio que manejan algunos arquitectos o ingenieros es que estos ejes, al ser muy parecidos, estar muy juntos, para no tener que ponerlo como un eje diferente, se coloca siempre como 3'. Pero eso en algunas ocasiones da opción a confusión. Entonces, lo correcto es que nosotros manejamos este como 4 y este como 5. Sin embargo, cuando ustedes están trabajando como dibujantes, los que normalmente eligen esto son los arquitectos o ingenieros, a menos que ellos les den la opción a ustedes de elegir, ¿sí?
¿Por qué se hace eso? Porque a la hora del cálculo estructural o todo lo demás, ellos llevan su propio orden de ejes. Pero lo correcto es este. Por ejemplo, aquí llegaríamos hasta el eje 9 y si mal no recuerdo, en el libro no llegamos al... Sí llegamos al 9. Bueno, en algunos casos no se llega. Pero en el caso de acá sí corresponde. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa situación, por favor. Muy bien. Acá pues voy a copiar los ejes otra vez. Muy bien. Acá. Y los coloco acá. Bueno, me había dado cuenta que a estos les tengo linitas y a estos no. Pero la cosa es que vayamos viendo la situación que ustedes necesiten. Bien. Entonces, ya con esto yo tendría elegido los niveles de cotas y dibujados. ¿Sí? Ya a esto le dibujo la cota como debería de ser. En este caso yo no lo hago. Primero, bueno, porque el método es completamente diferente. Y segundo, porque me va a dar una medida diferente, porque como les he dicho, he estado cambiando la forma del dibujo para que se adapte a lo que nosotros estamos trabajando. Posterior a esto, vendría lo del trabajo de los títulos. Entonces, el título, por favor, lo voy a dibujar acá afuera y luego lo voy a colocar bien, por favor. Voy a dibujar mi título otra vez con un círculo de 0.5, es decir, voy a tener un círculo del tamaño de un número, perdón, de un centímetro, y luego le voy a colocar una línea. ¿Sí? El texto del título me dice que si es un título principal debe llevar una altura de 1 centímetro y si es un subtítulo 0.5. En este caso yo voy a respetar la altura de 0.5 y lo voy a colocar, perdonen, me está colocando las restricciones y no quiero, acá, 0.5, perdón, lo hice mal, ahora sí, 0.5 y voy a escribir el título. Normalmente colocamos esto, planta baja, arquitectura. Muy bien. Supongamos. Y luego en la parte de aquí abajo vuelvo a colocar un texto. En este caso de 2 milímetros o de 3 milímetros. Yo lo voy a colocar de 3 milímetros. ¿Dónde va a ir la escala? En este caso 1 es a 50. Muy bien. Esto lo voy a correr un poquito para acá. Y ahí estamos. Acá dentro del círculo tiene que ir un número, por favor. Este título, perdón, esto lo voy a jalar de acá para no... Este texto que va aquí adentro es un número, ¿sí? Y a este número nosotros lo conocemos como llamada y es el número de detalle que nosotros tenemos. Esta sería la forma más básica de un título. Ustedes pueden modificarlo, ponerle doble línea, ponerle líneas más gruesas, ponerle líneas delgadas, no sé, pueden hacer muchas cosas, pero la forma más básica del dibujo es esto. Y a esto es lo que vamos nosotros a colocar acá, por ejemplo. ¿Sí? Necesito subirlo un poco más, debería de ir por ahí. Ok. Ahí estamos. Planta baja, arquitectura. Cuando nosotros normalmente en el machote simplemente ponemos planta baja. ¿Por qué? Porque cuando vayamos cambiando el plano va a pasar de ser arquitectura, va a pasar a ser acotado, planta de acabados,
planta de cimentación, planta de columnas, etc. En este caso creo que por la forma en que está el dibujo, todavía vamos a correr estos ejes, punto 8 hacia arriba, y vamos a dejar únicamente dos cotas, que serían las totales y las de ejes, ¿sí? Entonces, de esta forma sería la forma final de entregar el plano, obviamente con sus cotas colocadas, ¿verdad? Y a todo a rapidógrafo. ¿Por qué se deja este espacio? ¿O por qué no se centra? Algunos, cuando están haciendo el original, preguntan ¿por qué no lo centramos? La idea es que cuando nosotros estemos haciendo estructuras, esta parte de acá va a quedar para todos los detalles. Bueno, de hecho, todos los demás planos llevan alguna plantilla o alguna nomenclatura o alguna situación que nos va a exigir espacio. Entonces, para eso nosotros optimizamos y dejamos todo este espacio a trabajar para la hora de la producción de los detalles y de todo lo demás. Entonces, por favor, tengámoslo en cuenta. El espacio a dejar de un lado, ¿sí? La dimensión que van a tener las cotas, por favor. En este caso, por espacio, reducimos esto simplemente a 2 niveles, pero lo vamos a compensar metiendo acá las medidas que necesitamos. A esto, obviamente, todavía nos hizo falta algunos detalles, como por ejemplo las líneas de nivel. Mis líneas de nivel deberían de ir, por ejemplo, acá, ¿sí? Y acá, para dividir los niveles. Creo que tengo una columna todavía en este espacio de acá, voy a revisar. Sí, acá tengo una pequeña columna. Entonces voy a hacer una línea. Muy bien. Y también entonces un cambio de nivel. Perdón, era lo que les decía. Mi dibujo está a otro tamaño, entonces ahora sí, aquí voy a tener un cambio de nivel. Y acá voy a tener el caminamiento para la salida. ¿Sí? Entonces, cuando nuestro machote esté así y podamos verificar que todas nuestras medidas son las correctas, ya vamos a poder pasar a trabajar en las demás plantas. Por favor, si tienen dudas, consulten, jóvenes. Uno de los mayores problemas que me he encontrado es que están cometiendo muchos errores, pero porque no consultan. Las personas que están consultando, ellas no están cometiendo tantos errores. Entonces, por favor, no cometamos en ese error.